al compañero de viaje. Sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros de las naos negreras, y siéntete libre aunque te aten las cadenas. Desnúdate. Hermosa invitación para viajar por los 5 continentes inmersos en esa diáspora africana a las Américas. Manuel Zapata Olivella, periodista, etnólogo, investigador y escritor. Gracias por recibirme aquí en su casa, maestro. Es con todo gusto, colega Calle. Pero vea, la invitación es pertinente siempre y cuando los lectores de mi obra reconozcan un argumento el cual creo necesario se pronuncie a la opinión pública. El Estado no reconoce la raíz africana del pueblo colombiano. Esta madre patria aún tiene deuda con nosotros, sus hijos. Por no hablar de la deuda que aún tiene el mundo entero con la población afrodescendiente. ¿Puede decirse entonces que ese es el propósito de su más reciente creación literaria? Sí, y su cometido es totalmente universal. El reconocimiento de la identidad de los africanos traídos en ese comercio de esclavos. Es el llamado que hace Changó, el gran putas. Maestro y doctor Manuel Zapata Olivella, oriundo de Lorica, Córdoba, médico de la Universidad Nacional de Bogotá, escritor de varias novelas, entre ellas esta última, Changó, el gran putas, y de numerosos ensayos, artículos, crónicas y publicaciones académicas. Quiero preguntarle primero, entre ese montón de actividades, maestro, ¿cuál es en realidad su vocación? La vocación de mi alma es vagabundear. La de mis letras, la universalidad. La medicina es el servicio más noble y útil que tiene el ser humano. Incluso cuando hago una pausa larga como escritor, me entrego a él de manera febril. Gabriel García Márquez en sus memorias lo recuerda a usted con estas palabras. Manuel actuaba de médico de caridad, era novelista, activista político y promotor de música caribe, pero su vocación más dominante era tratar de resolverle los problemas a todo el mundo. ¿Qué tan difícil ha sido para usted, maestro, desempeñar todas estas actividades, sumándole la condición de ser afrocolombiano? Muy difícil, no imagina cuánto. Desde las condiciones geográficas y espaciales en las que viví, y donde me crearon la idea de que los afrodescendientes debíamos de habitar en las regiones más deprimidas del país y en los barrios más menesterosos de las ciudades, hasta el concepto de la pobreza y la miseria como condición de la gente negra en todos los ámbitos de la vida colombiana. Es muy difícil ser pobre en un país difícil. ¿Hay resentimiento en su obra por las condiciones de pobreza extrema en las que se levantó? Siempre he preferido trabajar como tema los lugares en los que he vivido. Es lo que me motiva al escribir.
Algunos amigos se quejan de que tengo cierta propensión a escribir sobre pobreza y temas amargos. Me habría gustado tener experiencias de rico y abundante alegría para abordar esos asuntos. Creo que por mi carácter festivo podría escribir cosas alegres, pero por desgracia la suerte no me ha permitido reír muchas veces. Y creo que la mayoría de esas risas ha sido gracias a Delia, su hermana. De veras, ¿qué ha significado ella en su vida? Delia baila lo que yo escribo, danza lo que yo siento. Delia es mi enigma literario resuelto, mi investigación concluida. Ella representa el olor, el color, el temperamento, el ideal del pensamiento afrocolombiano. Hábleme de su familia, maestro. Mi familia, todos los abuelos han sido engendrados del vientre de una mujer india o negra. Mis padres, mis hermanos, mis primos, llevamos la pelambre indígena o el cuero chamuscado por el sol africano. Estamos unidos por el orgullo propio del mestizaje en el mundo y por eso hasta de ojos azules hay negros. Maestro Manuel, ¿en qué momento se convierte en vagabundo y sale a recorrer el mundo? Creo que desde siempre, desde joven me las he arreglado para viajar. A Panamá como obrero en el canal, pero me tomaron por espía y terminé prisionero de los yanquis. A Costa Rica, Nicaragua con Somoza aún en el trono, Honduras, Guatemala. Jamás sentí tanta hambre como en Guatemala. Incluso después de caminar sin parar por selvas, desiertos, montañas, ciudades con indígenas míseros, transeúntes desconocidos, gringos engreídos y negros explotados. Fue en esos tiempos en los que debutó como Kid Chambacú. Me avergüenza ese recuerdo, pero le digo, el hambre y las ganas de vivir hacen del hombre una herramienta para cualquier oficio. ¿Cómo fue ese episodio? Déjame te cuento, Luis. Necesitaba con urgencia plata y me invitaron a pelear para ganarla. Creían que todo negro era un boxeador en potencia, o por lo menos fuerza bruta. Requería entonces un apodo de combate y pensé en mi asentamiento natural, Chambacú, el barrio deprimido que está recostado sobre las murallas de Cartagena. Salí decidido. El oponente, un tal Juan Quiñones, me dio tremenda tunda. Con lo que me pagaron, seguí mi camino. Y llegué a la meta de ese escabroso viaje, los Estados Unidos. Y llegó a Estados Unidos con toda la energía de los 25 años. Sí, una energía que me sirvió primordialmente para recorrer todo el mapa de Norteamérica y observar con todos mis sentidos el milagro asombroso de la gran potencia que ahora se desagua por la rendija de la mezquindad y el racismo. No vi el sueño americano, vi la pesadilla estadounidense. Sé que allí conoció a importantes personalidades, como el poeta estadounidense Langston Hughes y el escritor peruano Ciro Alegría. Ellos le dieron una mano en Nueva York y le mostraron la opulencia, para muchos obscena,
del primer mundo. Sí, y lo que pasó por mi mente en ese mismo instante fue toda la pobrería que habían visto mis ojos. Desde los suburbios negros de Cartagena, los caseríos del Chocó y del Pacífico, los indígenas y los obreros de Centroamérica, todos desfilaron por mi mente como queriendo decirme: no nos olvides. Ahora que llueve, maestro, pienso en su primera novela, Tierra Mojada, aunque no es propiamente agua lo que moja la tierra en su novela. No, señor, son las lágrimas y la sangre, el despojo, el desgarro, el desplazamiento que sufre el campesino pobre al perder su tierra bajo la codicia del poderoso. Eso suena a historia eterna, maestro. Hombre, hablábamos de su experiencia vagando por Centro y Norteamérica. Regresa luego al país, no sin antes conocer a Rosa Bosch en Barcelona, hija del pintor Emilio Bosch, amigo de Picasso, de Miró. Y a quien conquisté mediante coplas y décimas improvisadas en una velada en la que tocaron mis amigos los gaiteros de San Jacinto. Su segunda mujer y tal vez su verdadera compañera de viaje, ¿no es así? Sí, así lo pienso con seguridad. Rosa es el motor de todo cuanto emprendo. Con ella, al regresar al país hace ya 18 años, fundamos la revista literaria Letras Nacionales. Algo paradójico, hombre, que usted, vocero de las negritudes, quien reivindica el papel histórico del afrodescendiente en la humanidad, termine casado con el prototipo de mujer occidental. ¿Ha pensado en eso? Amigo Luis, usted lo ha dicho. Cada uno representa un mundo, una cultura, un propósito. Necesitábamos más luz el uno del otro. La luz crea comprensión, la comprensión crea amor, el amor da paciencia y la paciencia unidad. Mencionó la revista Letras Nacionales. A propósito, dicen sus amigos que junto a su discretísima esposa, usted ha ejercido también un discreto sacerdocio, pues jamás ha publicado un texto suyo en la revista. Bueno, pero lo que quiero preguntarle es, ¿por qué es tan difícil promover la cultura en Colombia? Todo parte del sistema de educación que nos han implantado. Solo una educación intercultural, democrática y tolerante es garantía de que la sociedad nos permitirá la convivencia, el diálogo en igualdad de condiciones entre diferentes personas, equidad y oportunidades. Espero, por el bien de la cultura, esto se vea en los años venideros. Y poder escribir una historia colombiana que se acerque más a la verdad. Exacto, Luis. Déjame, te doy solo 2 ejemplos de cosas inauditas. En la lengua criolla palenquera existe una fuerte influencia de las lenguas bantúes del África Central. Hasta hace pocos años a los alumnos no se les permitía hablar el lenguaje que habían aprendido en sus hogares. ¿Y cómo es posible que el único presidente negro, el único que hemos tenido, Juan José Nieto, haya sido blanqueado, borrado de la lista de nuestros mandatarios? Pero entonces, ¿cómo hacer ver la importancia de esa historia verdadera, de el papel de todas las etnias, de todas las culturas en el desarrollo del país y del mundo? Pienso, como algunos notables líderes afro lo han dicho ya,
Se está gestando un nuevo orden mundial y debemos prepararnos para ocupar el lugar que nos corresponde. Mire, señor Calle, yo no soy un fanático ni un idealista. Solo soy un hombre negro que ama la paz y la justicia y ama todas las expresiones de nuestro pueblo colombiano. Maestro Manuel, ¿qué piensa usted de las luchas en Colombia en contra de todas las formas de racismo y discriminación? Amigo Luis, solo le digo esto. No se apresure a condenar a alguien solo porque no hace lo que usted siempre ha deseado, porque no piensa lo mismo que usted, porque no es tan rápido como usted. Hubo un momento en el que usted tampoco sabía lo que sabe ahora. Recuerde, el nuestro es un país con una historia arbitraria, escrita con tinta blanca sobre cuero negro. Sin embargo, creo que en un futuro no muy lejano habrá un choque entre aquellos que quieren libertad, igualdad y justicia para todos y aquellos que quieren continuar con los sistemas de explotación al prójimo. Y esto ocurrirá en el mundo entero. Pero eso está en la esencia misma del ser humano, luchar por su libertad independientemente de su color. Claro, Luis, usted no tiene que ser un hombre negro para luchar por la libertad. Todo lo que tiene que hacer es ser un humano sensible y abierto. Y ahí puedo agregar, si usted no está preparado para morir por ella, es mejor que saque la palabra libertad de su vocabulario. Maestro Manuel Zapata Olivella, hombre, hablábamos al principio de esta charla de su más reciente novela, Changó el Gran Putas. ¿Es cierto que la escribió durante estas 2 últimas décadas? ¿Eso no es dedicarle demasiado tiempo a un solo libro? Sí, señor. Lo que pasa es que en los días y años en los que concibo la realización de una novela, no me preocupo por el libro como tal, ni por los personajes futuros de la misma, sino por el problema que deseo plantear. De la diáspora africana me preocupé por estudiar las consideraciones científicas, morales, políticas y filosóficas que al respecto habían sido escritas por expertos, por investigadores versados en la materia. Y entonces, ¿cómo surge un personaje como Changó? Changó es la voz libertaria del éxodo africano y de sus descendientes hacia las diferentes partes del mundo. Es la voz de una raza que no puede separar la libertad de la vida, porque sin libertad uno ni siquiera puede decir que está vivo. Maestro Zapata Olivella, hablando de ese universo literario suyo en el que maneja con gran destreza la palabra, quiero preguntarle, ¿cree usted que existe en Colombia un verdadero género novelístico? Sí, existe una novelística, incluso cuando no es muy verdadera. Los novelistas colombianos, en su gran mayoría, se han dedicado a crear personajes ficticios, a presentar problemas inverosímiles y no muy pocos a expresar sus ideas personales. Pero lo hacen respetando el género de la novela y algunos o muchos de muy buena forma. Sí, pero de poca utilidad. Si tuviéramos que hablar de una novelística útil a Colombia, tendríamos que citar la antioqueña, y ninguno tan representativo como Tomás Carrasquilla. Fuera de esta, podríamos citar muy pocos ejemplos, La vorágine en el pasado, o algunas novelas de los últimos años que han enfrentado al hombre colombiano con ánimo de ayudarlo a superarse, a entenderse a sí mismo. Maestro, durante estos últimos 20 años
casi no se habló de usted como autor de novelas. Se llegó a pensar incluso que su ciclo novelístico se había cerrado para siempre. Y para cerrar este tiempo de vuelta, le pregunto, ¿qué estaba pasando durante este tiempo? Lo que estaba aconteciendo simultáneamente o al margen de las actividades culturales, las cátedras, los viajes, era que yo estaba forjando, delineando, construyendo palabra por palabra el libro que sentía conjurarse en mi alma como la razón superior de mi existencia, el descubrimiento espiritual de los grandes secretos de nuestros ancestros, la voz heroica por la cual millones de africanos, arrancados por un capitalismo sin escrúpulos, fueron sacados de la madre África. Hablo del libro en el que describo sus desventuras y sus esperanzas. Es esa labor de Changó, el gran putas. Hombre, ¿cuál es su ideal como afrocolombiano, como artista, como persona? Difícil respuesta, mi querido Luis, pero déjame, te digo algo antes. En nuestro país, muchos desorientados por complacer al tirano, por un puñado de monedas o por cohecho, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. ¿Mi ideal? Bueno, busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por la calidad de su temple. Difícil pensar en un mundo sin racismo, sin discriminación alguna, maestro. Si no trabajamos en la educación que tenemos hasta ahora, sí, muy difícil, es y será. Hoy en día todos dicen que la educación es el camino, pero ¿qué educación, querido Luis? Muchas gracias, maestro. No sé si volveré a verlo. Por eso, escríbame aquí algo, en su libro. Mi libro. Esta edición no la distingo, pero no. A mi querido Luis, en su feliz tiempo de vuelta. Atentamente su servidor, Manuel Zapata Olivella. Hombre, muchísimas gracias. Con gusto.